El aire en Sevilla siempre tenía un aroma especial, una mezcla de azahar y la calidez del sol que me envolvía mientras caminaba por las calles. A mis 45 años, había aprendido a apreciar los pequeños placeres de la vida, pero cada vez que cruzaba el umbral de mi hogar, un silencio ensordecedor me recibía. Mi marido Javier y yo habíamos caído en una rutina monótona que parecía no tener fin. Las risas y las charlas profundas habían sido reemplazadas por miradas ausentes y conversaciones superficiales sobre las tareas del día a día. Cada mañana comenzaba igual, el sonido del café goteando en la cafetera, el crujir del pan tostándose y la televisión encendida con noticias que apenas escuchábamos. La mesa del desayuno se había convertido en un campo de batalla silencioso donde ambos luchábamos con nuestras propias insatisfacciones. En esos momentos miraba por la ventana hacia el jardín, donde los naranjos florecían sin cesar, ajenos a mi descontento. Javier solía ser un hombre cariñoso y atento. Sin embargo, con el paso de los años, su interés por mí se desvaneció como el humo de un cigarrillo apagado. Las noches se volvían largas y frías, dormíamos en camas separadas emocionales más que físicas. Había días en que me preguntaba si alguna vez volveríamos a ser los amantes apasionados que una vez fuimos. Pero esas preguntas se ahogaban rápidamente en mi mente, pues sabía que no tenía respuestas. Una tarde decidí salir a dar un paseo por el barrio para despejarme. La feria de abril estaba a la vuelta de la esquina, y las calles comenzaban a llenarse de luces y música flamenca. Recordé aquellos días en los que Javier y yo bailábamos juntos entre risas y aplausos. Pero al mirar atrás, solo vi sombras de lo que fue nuestra felicidad. Mientras caminaba por una calle adoquinada, mis pensamientos fueron interrumpidos por una risa familiar. Era Javier, mi vecino del piso de enfrente. Siempre había sido amable conmigo, su sonrisa era cálida como el sol andaluz. Nos conocíamos desde hacía años pero nunca habíamos cruzado más allá de palabras cordiales. Sin embargo, ese día algo cambió. «Hola», dijo Javier con un brillo en sus ojos que no recordaba haber visto antes. «Hola», respondí con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Nos pusimos al día sobre trivialidades, el clima, las plantas del jardín y los preparativos para la feria. Pero había algo diferente en su mirada, era como si viera algo más allá de mí. Sentí una conexión instantánea, como si nuestras almas estuvieran buscando desesperadamente reconocerse entre tanta monotonía. Mientras hablábamos noté cómo mis preocupaciones comenzaron a desvanecerse poco a poco. Su risa resonaba en mi corazón como música suave, cada palabra suya era un bálsamo para mis heridas invisibles. Me di cuenta entonces de cuánto anhelaba esa conexión auténtica que creía perdida para siempre. Cuando nos despedimos con un ligero gesto de mano, sentí un escalofrío recorrerme, era una mezcla extraña de emoción y miedo. La curiosidad sobre lo que pensaría él sobre mí me perseguía como una sombra persistente mientras regresaba a casa. ¿Había notado él también esa chispa? ¿Podría ser posible encontrar algo más allá del silencio opresivo que dominaba mi vida? Al cerrar la puerta detrás de mí, el eco del silencio volvió a envolverme como una manta pesada. Sin embargo, esa breve interacción dejó una huella imborrable en mi corazón. Era como si hubiera despertado algo dormido dentro de mí durante años. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban alrededor del encuentro con Javier. Cada sonrisa suya se repetía en mi mente mientras contaba las horas hasta el amanecer. ¿Qué significaría esto? ¿Era solo un momento pasajero o podría ser el comienzo de algo nuevo? La idea me llenó tanto de esperanza como de temor. La rutina continuó al día siguiente, café humeante y desayunos silenciosos con Javier al otro lado de la mesa sin saber lo que pasaba dentro de mí. Sin embargo, había algo diferente ahora, cada vez que salía al balcón o miraba hacia su ventana, sentía mariposas revoloteando en mi estómago. No podía evitarlo, cada encuentro casual se volvía motivo para sonreír durante horas después. Las tardes empezaron a llenarse con pensamientos sobre él, como sus ojos brillaban bajo la luz del sol o como reía con facilidad ante cualquier broma sencilla. Conforme pasaban los días, ese eco del silencio se volvía más insoportable cuando regresaba a casa tras haber compartido momentos fugaces con Javier. Me encontraba atrapada entre dos mundos,
uno lleno de expectativas vacías y otro lleno de posibilidades desconocidas pero emocionantes. La feria estaba cerca, las luces comenzaban a iluminar las calles mientras los preparativos tomaban forma alrededor mío. En medio del bullicio festivo e ilusorio me pregunté si alguna vez podría sentir esa alegría nuevamente junto a Javier o si seguiría siendo solo una espectadora en mi propia vida. Las dudas comenzaron a asediarme. ¿Sería egoísta buscar algo más? ¿Podría arriesgar todo lo construido por una chispa efímera? Con cada paso hacia adelante sentía como ese deseo ardiente crecía dentro mío mientras enfrentaba las sombras del pasado que intentaban retenerme atada al silencio opresivo. A medida que se acercaba la noche inaugural de la feria, sabía que debía tomar decisiones difíciles pronto. No podía seguir ignorando lo evidente ni permitir que el miedo dictara mis acciones eternamente. El eco del silencio seguía resonando fuertemente dentro mío mientras contemplaba qué camino tomar entre dos vidas tan diferentes pero igualmente desafiantes. La feria de Sevilla había comenzado a iluminar las calles con su bullicio y colorido, un contraste marcado con el silencio que dominaba mi hogar. Mientras los vecinos se preparaban para disfrutar de la música y las risas, yo me encontraba atrapada en una maraña de emociones contradictorias. La conexión con Javier crecía en mi mente como una sombra que no podía ignorar. El día siguiente decidí dar un paseo por el parque cercano. Los naranjos estaban en flor, llenando el aire con su fragancia dulce. Me senté en un banco observando a las familias disfrutar del sol y la alegría que traía la feria. En ese momento sentí una punzada de tristeza al recordar cómo había dejado de ser parte de esa felicidad. De repente lo vi. Javier se acercaba con una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. Llevaba una camiseta blanca y unos pantalones cortos, lo que acentuaba su figura atlética. Mi corazón dio un vuelco al encontrarme con sus ojos. Era como si el mundo se detuviera por un instante. «Hola, ¿te gustaría dar un paseo?», preguntó él, rompiendo el silencio entre nosotros. Asentí sin poder evitar sonreír. Caminamos juntos entre los naranjos, hablando de trivialidades y riendo como si nos conociéramos desde siempre. Cada palabra intercambiada parecía acercarnos más, la tensión en el aire era palpable y emocionante. «La feria está llena de vida», dijo Javier. «Deberías ir esta noche». La idea me llenó de nerviosismo y emoción a la vez. La culpa se asomaba en mi mente. Asistir a la feria significaría dejar atrás mis responsabilidades y mis miedos por un momento. Tal vez respondí evasivamente, no estoy segura si debería. Javier se detuvo frente a mí, mirándome fijamente. Sus ojos reflejaban una mezcla de interés y algo más profundo que no podía identificar. En ese instante el mundo exterior desapareció, solo existíamos nosotros dos. «A veces hay que arriesgarse», dijo él suavemente. «La vida es demasiado corta para vivirla sin pasión». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco distante pero familiar. La pasión era algo que había olvidado, algo que anhelaba recuperar desesperadamente. Sin pensarlo dos veces, extendí mi mano hacia él. Fue un gesto simple pero cargado de significado. Javier tomó mi mano entre las suyas y me atrajo hacia él lentamente. El roce de su piel contra la mía encendió una chispa inesperada en mi pecho. Nos miramos fijamente antes de que él inclinara su cabeza hacia mí. Nuestros labios se encontraron en un beso suave pero electrizante. El tiempo pareció detenerse mientras experimentaba una mezcla abrumadora de sensaciones: deseo, miedo, felicidad e incertidumbre colisionando dentro mío como fuegos artificiales en plena feria. Me separé rápidamente sintiendo el rubor invadir mis mejillas. «Lo siento, no debí», balbuceé mientras trataba de recuperar la compostura. Javier sonrió con complicidad, pero sus ojos reflejaban preocupación también. La culpa volvió a invadirme como una ola imparable. ¿Qué estaba haciendo? Había cruzado una línea invisible que nunca pensé cruzar. «No hay nada de qué disculparse», dijo él con voz suave. «Solo fue un momento especial». Un momento especial. Esas palabras resonaron dentro mío mientras luchaba contra mis sentimientos encontrados. Era evidente que había algo entre nosotros, pero también sabía lo peligroso que era dejarme llevar por esta nueva emoción.
Me despedí rápidamente antes de perderme más en sus ojos cautivadores y regresé a casa sintiendo un torbellino emocional dentro mío. Al entrar en casa, el silencio me recibió nuevamente como un viejo amigo incómodo. Mi esposo estaba sentado frente al televisor sin prestarme atención alguna, la distancia entre nosotros era palpable. Cenamos en silencio esa noche, cada bocado sabiendo a rutina y desilusión mientras pensaba en lo sucedido con Javier. Su sonrisa seguía rondando mis pensamientos como un eco persistente que no podía acallar. El día siguiente llegó cargado de expectativas confusas, no sabía si debía buscar a Javier o mantenerme alejada para proteger lo poco que quedaba de mi matrimonio. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos veía su rostro y recordaba aquel beso tan inesperado como electrizante. Decidí salir nuevamente al parque esa tarde con la esperanza de encontrarlo allí nuevamente. Necesitaba respuestas sobre lo que había comenzado entre nosotros o quizás solo quería sentir esa chispa otra vez. Caminé nerviosa por los senderos rodeados de naranjos florecidos hasta llegar al lugar donde nos habíamos encontrado antes. Mis manos temblaban ligeramente mientras esperaba, cada minuto parecía eterno hasta que finalmente lo vi aparecer al fondo del camino, sonriendo mientras se acercaba hacia mí con esa misma energía vibrante que me había atrapado días atrás. «Hola», saludó él alegremente, «me alegra verte aquí otra vez». Las palabras fluyeron entre nosotros sin esfuerzo alguno mientras compartíamos anécdotas sobre nuestras vidas cotidianas e incluso algunas risas sobre situaciones absurdas del vecindario. Pero tras cada risa había una tensión subyacente que crecía lentamente entre nosotros como si estuviera esperando ser liberada nuevamente. Después de unos minutos conversando despreocupadamente bajo los naranjos florecidos, Javier dio un paso más cerca hacia mí y me miró intensamente. «¿Te gustaría ir conmigo a la feria esta noche?» «Prometo hacerte reír», dijo él con una sonrisa traviesa dibujada en sus labios. La idea me llenó tanto de emoción como de temor. Ir a la feria significaría dejar atrás todas mis preocupaciones por unas horas, pero también implicaría profundizar aún más en esta conexión peligrosa e inexplorada entre nosotros dos. Mientras contemplaba sus ojos brillantes ante mí llenos de promesas silenciosas e inciertas, decidí arriesgarme por primera vez desde hacía años. «Sí, creo que sí quiero ir contigo», respondí finalmente sintiendo como las mariposas revoloteaban dentro mío ante esta nueva aventura inminente. Al caer la noche sobre Sevilla y las luces brillantes iluminando las calles repletas del bullicio festivo, sentía como los ecos del silencio comenzaban a desvanecerse poco a poco. La noche se extendía sobre Sevilla, y la música de la feria resonaba en el aire. Las luces brillantes iluminaban los rostros alegres de quienes se dejaban llevar por la celebración. Sin embargo, en mi interior, una tormenta de emociones se desataba. Javier había encendido algo en mí que creía apagado. La idea de salir con él me llenaba de nervios y expectativa, pero también de un profundo sentido de culpa. Mientras caminábamos por las calles empedradas, mi mente se llenaba de recuerdos de mi vida con Alberto. Había sido un matrimonio lleno de promesas que lentamente se desvanecieron en la rutina. La distancia entre nosotros se hacía más palpable cada día, y su indiferencia comenzaba a dolerme. Javier era un soplo de aire fresco, un recordatorio de lo que significaba sentir. «¿Te gusta la feria?», me preguntó Javier mientras nos acercábamos a una caseta decorada con farolillos. «Sí, es hermosa», respondí, aunque mis pensamientos estaban lejos del bullicio a nuestro alrededor. La conversación fluía con naturalidad, como si nos conociéramos desde siempre. Compartíamos risas y anécdotas sobre nuestras vidas. Cada palabra que intercambiábamos era como un hilo que tejía una conexión más fuerte entre nosotros. Pero en el fondo, la lealtad hacia Alberto me mantenía en un estado constante de tensión. Al mirar a Javier a los ojos, vi algo que me hizo temblar, deseo y comprensión entrelazados. En ese instante me di cuenta de que no podía seguir ignorando lo que sentía por él. La atracción era innegable y el miedo comenzaba a desvanecerse ante la posibilidad de una vida diferente. «¿Quieres bailar?», me sugirió Javier, extendiendo su mano hacia mí. Asentí sin pensarlo dos veces. En medio del bullicio y las luces titilantes, me dejé llevar por el ritmo del flamenco que sonaba en el fondo. Nuestros cuerpos se movían al compás de la música, y por un momento olvidé todo lo demás.
La conexión entre nosotros crecía palpable, cada giro y cada paso parecían acercarnos más. Fue entonces cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. El mundo exterior desapareció mientras el roce suave entre nosotros encendía una chispa que nunca había experimentado antes. Sentí como si todo lo que había anhelado durante años estuviera justo ahí frente a mí, la autenticidad, la pasión y la libertad. Pero al separarnos, una sombra oscura cruzó mi mente. ¿Qué pasaría con mi vida si decidía seguir este camino? La culpa regresó rápidamente como un eco persistente en mi cabeza. Regresé a casa esa noche sintiéndome dividida entre dos mundos, uno lleno de promesas vacías y otro repleto de posibilidades desconocidas. Los días siguientes fueron una mezcla tumultuosa de emociones encontradas. Cada vez que veía a Alberto en casa, su indiferencia me dolía más profundamente. Él parecía sumido en sus propios pensamientos, distante y ausente, no había preguntas sobre mi bienestar ni muestras de cariño. Era como si nuestra vida juntos hubiera perdido todo significado. En cambio, cada encuentro con Javier se volvía más intenso y significativo. Las charlas informales sobre trivialidades se transformaban en conversaciones profundas donde revelábamos nuestros miedos e inseguridades. Me sentía viva al escuchar sus historias sobre su infancia en Sevilla o sus sueños frustrados como artista. Una tarde decidí visitarlo sin previo aviso después del trabajo. Necesitaba verlo, sentir esa conexión nuevamente. Al llegar a su puerta, mi corazón latía desbocado mientras tocaba el timbre. Cuando abrió la puerta con esa sonrisa encantadora que siempre iluminaba su rostro, supe que había tomado la decisión correcta al venir. «Hola», dijo Javier, «qué sorpresa verte aquí». «Hola, pensé que podría pasar un rato», respondí nerviosa mientras entraba en su apartamento decorado con pinturas vibrantes y fotografías familiares. La conversación fluyó sin esfuerzo mientras compartíamos una botella de vino tinto y reíamos juntos como si no hubiera nada más importante en el mundo. Pero tras esa risa había una tensión palpable. Ambos sabíamos lo que estaba sucediendo entre nosotros, pero ninguno quería dar el primer paso hacia lo desconocido. Finalmente fue él quien rompió el silencio. «Me alegra tanto verte así, feliz», dijo mientras me miraba intensamente. «Mereces ser feliz». Su declaración resonó dentro de mí como un eco profundo. Las palabras eran simples pero cargadas de significado. En ese momento comprendí cuán atrapada estaba en mi propia vida sin amor, cuán desesperadamente anhelaba ser vista realmente por alguien más allá del papel que desempeñaba como esposa. A medida que hablábamos sobre nuestras vidas pasadas y nuestros sueños futuros, sentí como mis dudas comenzaban a desvanecerse poco a poco ante la claridad creciente de mis sentimientos hacia él. Era arriesgado dejar atrás todo lo conocido por algo incierto pero emocionante. Sin embargo, esa incertidumbre empezaba a parecerme menos aterradora cada día. Cuando finalmente llegó el momento del adiós aquella tarde mágica, nos quedamos parados frente a su puerta durante unos instantes eternos antes de separarnos nuevamente. «Nos vemos pronto», dijo Javier suavemente mientras nuestras manos se rozaban brevemente antes de alejarnos uno del otro. Regresé a casa sintiéndome llena pero también ansiosa por lo que vendría después. Sabía que debía enfrentar mis sentimientos con sinceridad tanto hacia Javier como hacia Alberto antes de tomar cualquier decisión definitiva sobre mi futuro. Esa noche no pude dormir bien. Las imágenes del beso seguían danzando ante mis ojos cerrados junto con los recuerdos sombríos del vacío emocional en casa con Alberto. Al amanecer entendí claramente. Debía encontrar respuestas para poder avanzar sin temor ni remordimientos. La decisión empezaba a gestarse dentro mío como una semilla dispuesta a florecer, dejar atrás aquella vida monótona para abrazar lo desconocido junto a alguien capaz de hacerme sentir viva nuevamente. ¿Pero sería capaz realmente? La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación de manera cruda. Me senté en la cama, el corazón aún agitado por lo que había sucedido la noche anterior. Pasamos la noche juntos. Las risas y las confidencias parecían un eco de lo que había anhelado durante tanto tiempo. Sin embargo, el peso de la realidad me golpeó con fuerza. ¿Cómo podría haber cruzado esa línea? La culpa se mezclaba con la emoción, y me preguntaba si realmente estaba lista para enfrentar las consecuencias. Al levantarme, decidí que necesitaba hablar con Javier. Tenía que aclarar lo que significaba nuestra conexión.
A medida que me vestía, las dudas volvían a asaltarme. ¿Estaba siendo egoísta al pensar en mí misma? Alberto seguía siendo mi esposo, aunque nuestra relación se desmoronara lentamente. La idea de enfrentar a Javier y explicarle mis sentimientos me aterrorizaba. Decidí salir a caminar por el parque cercano antes de buscarlo. Las flores de los naranjos estaban en plena floración, y el aire fresco traía consigo un aroma dulce y embriagador. Mientras caminaba recordé las tardes pasadas allí con Alberto, pero esas memorias ahora estaban teñidas de una tristeza profunda. En cada paso, sentía como si estuviera dejando atrás una parte de mi vida. Cuando llegué al bar donde solíamos encontrarnos, Javier no estaba allí. Pedí un café y traté de calmar mis pensamientos mientras observaba a la gente pasar. El bullicio del lugar era reconfortante y al mismo tiempo inquietante, todos parecían tener sus propias historias que contar. De repente un viejo amigo apareció en la entrada, Miguel, alguien a quien no veía desde hacía años. Su presencia me sorprendió y trajo consigo una oleada de nostalgia. «Carla», exclamó con una sonrisa amplia. «No esperaba verte aquí». Su llegada fue un giro inesperado en mi día ya cargado de emociones. Nos abrazamos y comenzamos a charlar sobre nuestras vidas desde aquel entonces. «¿Y cómo va tu matrimonio?», preguntó Miguel con curiosidad genuina. La pregunta me dejó sin palabras por un momento. No podía compartir todo lo que estaba sucediendo, sabía que no entendería mis decisiones. Como siempre, respondí evasivamente. «La rutina nos tiene atrapados». Miguel asintió como si comprendiera más de lo que decía. «A veces es difícil dar el paso hacia lo nuevo», dijo. «Pero no olvides lo importante que es ser feliz». Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano, recordándome el propósito detrás de mis acciones recientes, buscar autenticidad en mi vida. Después de unas charlas más amenas sobre recuerdos compartidos y anécdotas del pasado, decidí que era momento de buscar a Javier. Me despedí rápidamente de Miguel, sintiendo su mirada inquisitiva detrás de mí mientras salía del bar. La tarde caía cuando finalmente encontré a Javier en su patio trasero, arreglando algunas plantas. Su presencia siempre había tenido un efecto tranquilizador en mí, sin embargo, hoy todo se sentía diferente. «Hola», dije tímidamente al acercarme. Javier levantó la vista y sonrió al verme. «Hola, Carla», respondió con esa calidez que siempre me había atraído. «¿Todo bien?». Asentí aunque sabía que no era cierto, había muchas cosas sin resolver entre nosotros. «Necesito hablar contigo», dije finalmente mientras tomaba aire para reunir valor. «¿Sobre anoche?». Su expresión cambió ligeramente, podía notar una mezcla de curiosidad e inquietud en su rostro. «Claro», respondió. «¿Quieres entrar?». Entramos a su casa y nos sentamos en el sofá del salón decorado con toques sencillos pero acogedores. Miré alrededor, cada rincón parecía reflejar su personalidad cálida y abierta. «Anoche fue especial», comencé intentando encontrar las palabras adecuadas para expresar mis sentimientos sin asustarlo ni a mí misma. «Lo disfruté mucho, pero también me asusta lo que significa para nosotros». Javier se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los míos como si buscara respuestas en ellos. «Yo también lo sentí así», admitió. «Pero no quiero apresurarnos ni forzar nada entre nosotros si no estás lista para ello». Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma atormentada, entendía mis temores porque él también los compartía. Sin embargo, algo dentro mío seguía inquieto ante la idea del futuro incierto entre nosotros dos. El miedo crecía al pensar en las repercusiones que esto podría tener sobre mi vida actual con Alberto. Después de unos momentos tensos llenos de miradas significativas, finalmente tomé una decisión. Debía ser honesta conmigo misma antes que con él o cualquier otra persona involucrada en esta situación confusa. Decidimos dar un paseo por el parque cercano para despejar nuestras mentes mientras hablábamos sobre nuestras expectativas mutuas y nuestros miedos más profundos acerca del futuro juntos o separados. A medida que caminábamos bajo los naranjos florecidos, sentí como cada paso se convertía en una declaración silenciosa sobre mis deseos ocultos. Deseaba ser libre para amar sin restricciones ni remordimientos.
Sin embargo, cuando regresamos a su casa después del paseo lleno de confesiones sinceras pero cargadas emocionalmente, me di cuenta de algo crucial: aún no estaba lista para dejar todo atrás. La mañana siguiente llegó con una claridad brutal. Desperté sintiéndome más perdida que nunca tras haber compartido esos momentos tan íntimos con Javier. El eco del silencio volvió a invadirme cuando regresé a casa más tarde ese día. Alberto estaba sentado en el sofá leyendo un libro como si nada hubiera cambiado entre nosotros. Sin embargo, yo sabía que todo había cambiado irrevocablemente dentro mío. Mientras él levantaba la vista hacia mí sonriendo levemente al ver mi regreso tardío tras haber estado fuera todo el día sin ninguna explicación clara o razonable desde su punto de vista, comprendí algo desgarrador: esta lucha interna apenas comenzaba. El destino parecía estar tejiendo hilos complejos entre tres vidas entrelazadas por decisiones tomadas bajo impulsos emocionales intensos e inesperados. Y así continuaría este viaje lleno de incertidumbres hacia adelante. El día transcurrió con una pesadez inusual. Alberto, con su sonrisa habitual, me preguntó sobre mi día, mientras yo luchaba por mantener la compostura. Cada palabra que pronunciaba parecía un recordatorio de la vida que había estado construyendo, una vida que ahora se sentía ajena. La propuesta romántica que me había hecho esa mañana lo envolvía todo en un halo de confusión. ¿Te gustaría salir a cenar esta noche?, me preguntó mientras se acomodaba en el sofá. Podríamos ir al nuevo restaurante italiano del barrio. El eco de su voz resonó en mi mente como un eco lejano. La idea de salir con él me provocaba una mezcla de emociones, culpa y anhelo. Por un lado, deseaba disfrutar de esos momentos que antes parecían tan naturales; por otro, la imagen de Javier se interponía entre nosotros como una sombra persistente. Mientras trataba de responder, mi mente divagaba hacia la noche anterior. Había sido mágica y aterradora a la vez. Pasamos la noche juntos en su apartamento, y aunque no hubo promesas ni futuros definidos, esa conexión fue suficiente para dejarme atrapada entre dos mundos. Alberto continuó hablando sobre trivialidades, pero mis pensamientos estaban lejos. Me imaginé a Javier, su risa y la complicidad que habíamos compartido en esos breves momentos robados. Recordé cómo me miró a los ojos y cómo me hizo sentir viva nuevamente. Esa chispa era algo que había estado ausente durante años. ¿Estás bien?, preguntó Alberto, interrumpiendo mis pensamientos. Sí, solo estaba pensando en cosas del trabajo, respondí evasivamente. La cena fue un intento fallido de recuperar lo que alguna vez tuvimos. Alberto hablaba sin parar sobre sus proyectos laborales mientras yo apenas podía concentrarme en sus palabras. La atmósfera se sentía pesada, cada bocado era un recordatorio del abismo que se había formado entre nosotros. Cuando regresamos a casa, el silencio era ensordecedor. Alberto apagó las luces y se sentó nuevamente en el sofá. La tensión era palpable, podía sentir cómo los secretos pesaban sobre mí como una losa. En ese momento decidí que debía ser honesta con él. Alberto, hay algo que necesito decirte, comencé con voz temblorosa. He estado sintiendo cosas complicadas últimamente. Él levantó la vista de su libro y me miró fijamente. ¿A qué te refieres?, preguntó con una mezcla de preocupación y curiosidad. Las palabras estaban atascadas en mi garganta. Quería contarle sobre Javier, pero temía el impacto que tendría esa revelación. Sin embargo, el peso de la mentira comenzó a aplastarme. No sé si estamos bien, creo que hemos perdido algo importante, dije finalmente. Alberto frunció el ceño y dejó el libro a un lado. Su expresión cambió rápidamente, pude ver cómo intentaba procesar lo que acababa de decirle. ¿Te refieres a nuestra relación?, inquirió con voz tensa. ¿Hay alguien más? El aire se volvió espeso, no podía mentirle ni tampoco revelar toda la verdad sin herirlo profundamente. No hay nadie más, pero siento que estamos distanciados, respondí evasivamente. La conversación quedó suspendida en el aire mientras ambos nos perdimos en nuestros propios pensamientos. La noche avanzaba lentamente y cada segundo hacía más evidente lo inevitable: tenía que tomar una decisión pronto. A medida que los días pasaban, las tensiones aumentaban tanto en casa como dentro de mí misma.
Las interacciones con Javier se volvían más intensas cada vez que nos veíamos, incluso un simple cruce de miradas desencadenaba emociones profundas e inesperadas. Sin embargo, también comenzaban a surgir los celos cuando noté cómo otros vecinos parecían interesarse por él. Una tarde soleada decidí dar un paseo por el parque cercano para despejar mi mente. Las flores estaban floreciendo y los naranjos llenaban el aire con su fragancia dulce y embriagadora. Pero incluso allí no podía escapar de mis problemas internos, cada paso resonaba con dudas e inseguridades sobre mi futuro. Mientras caminaba entre los árboles frondosos, vi a Javier sentado en un banco leyendo un libro. Su presencia iluminó mi mundo grisáceo por un instante, me acerqué lentamente y él levantó la vista al escuchar mis pasos. «Hola», dijo sonriendo. «No esperaba verte aquí tan pronto». Me senté junto a él e intercambiamos algunas palabras triviales antes de caer en un cómodo silencio compartido. Sin embargo, esa calma fue interrumpida cuando noté a otra mujer acercándose hacia nosotros. Era Ana, una amiga mutua del vecindario conocida por ser extrovertida y directa. «Hola chicos. ¿Qué tal?», saludó alegremente antes de girar hacia mí. «Oye, he escuchado rumores sobre ti y Javier». El corazón me dio un vuelco ante sus palabras inesperadas, no sabía si reír o sentirme avergonzada por lo evidente del asunto ante sus ojos curiosos. Javier pareció incómodo ante la situación pero mantuvo su compostura mientras Ana continuaba hablando sin reparo alguno sobre las relaciones amorosas del vecindario como si fueran chismes inofensivos. Al final del encuentro quedé atrapada entre dos mundos aún más confusos. Las risas compartidas con Javier contrastaban drásticamente con las conversaciones superficiales con Alberto en casa. Esa dualidad comenzó a desgastarme emocionalmente, no podía seguir así indefinidamente sin tomar decisiones claras sobre lo que realmente deseaba para mi vida futura. Esa noche regresé a casa sintiéndome aún más perdida después del encuentro casual con Ana y Javier en el parque. Mientras cenábamos juntos como si nada hubiera cambiado entre nosotros tres, comprendí lo frágil que se había vuelto nuestro equilibrio familiar. Cualquier desliz podría llevarnos al borde del abismo emocional donde ya estaba asomándome lentamente desde hacía semanas. Alberto intentó hablarme sobre planes futuros, mencionó unas vacaciones familiares para el próximo verano, pero yo apenas escuché sus palabras. Todo giraba alrededor de mis sentimientos contradictorios hacia Javier y hacia él mismo al mismo tiempo. Cuando finalmente me retiré a nuestra habitación aquella noche tras haber compartido una cena silenciosa llena de tensiones no resueltas entre nosotros dos, comprendí que estaba al borde de tomar decisiones cruciales cuya repercusión podría cambiar nuestras vidas para siempre. La posibilidad de perderlo todo comenzaba a convertirse en una realidad aterradora e inevitable. La noche se extendía como un manto oscuro y en mi habitación, la tensión era palpable. Alberto dormía a mi lado, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando mis pensamientos caóticos. La idea de perderlo todo me atormentaba, cada pequeño gesto podía desencadenar una reacción en cadena que llevaría a la ruptura de nuestro matrimonio. Al amanecer decidí que no podía seguir viviendo esta doble vida. Necesitaba claridad. Salí al balcón y respiré el aire fresco de Sevilla, donde el aroma del azahar comenzaba a florecer. Miré hacia el parque donde solía encontrarme con Javier, ese lugar ahora era un símbolo de mis deseos reprimidos y mis miedos más profundos. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno, la radio sonaba suavemente de fondo. Una canción nostálgica resonó en mis oídos y me recordó los días felices de nuestra juventud. Alberto entró en la cocina con una sonrisa que ya no iluminaba mi mundo como antes. «¿Qué tal si vamos a la feria este fin de semana?», sugirió con entusiasmo. «Sería bueno pasar tiempo juntos». Las palabras resonaron en mi mente como un eco vacío. La feria era un lugar lleno de risas y alegría, pero para mí solo traía recuerdos de lo que había perdido. «Claro», respondí tratando de sonar convincente. «Suena bien». Mientras él hablaba sobre las atracciones y los amigos que veríamos allí, mis pensamientos volaban hacia Javier. ¿Qué pensaría él al enterarse de mis planes? La idea de verlo me llenaba de emoción y miedo al mismo tiempo. Esa tarde decidí buscar a Javier en su casa, necesitaba hablar con él antes del fin de semana.
Al llegar a su puerta, sentí como el corazón latía con fuerza, una mezcla de ansiedad y esperanza se apoderó de mí. Al abrirme la puerta, sus ojos se iluminaron al verme. «Hola», dijo con una sonrisa. «No esperaba verte hoy». «Necesito hablar contigo», respondí sin rodeos. Nos sentamos en su terraza, rodeados por el murmullo del vecindario y el canto lejano de las aves. La conversación fluyó naturalmente al principio, sobre el clima, los planes para el verano. Pero pronto llegamos al punto crítico. «¿Cómo estás?», me preguntó Javier con seriedad. «He notado que algo te preocupa». Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta por un momento antes de que pudiera liberarlas. «No puedo seguir así», exclamé finalmente. «Alberto está haciendo planes para nosotros y yo no sé qué quiero realmente». Javier me miró fijamente, sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y deseo. «¿Y si te dijera que yo tampoco sé qué hacer?», dijo finalmente. «Me gustas mucho, pero no quiero ser la causa de tu sufrimiento». En ese instante sentí como nuestras vidas se entrelazaban aún más profundamente, la conexión entre nosotros era innegable pero peligrosa. Al regresar a casa esa noche todo parecía más pesado que antes. La cena fue un silencio ensordecedor entre Alberto y yo, cada bocado se sentía como una carga adicional sobre mis hombros cansados. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado, era Ana, mi amiga cercana desde hacía años. Solicitó verme urgentemente para hablar sobre algo importante relacionado con Javier. Mi corazón se aceleró al pensar que ella podría estar sintiendo lo mismo por él, eso podría complicar aún más las cosas entre nosotros tres. Nos encontramos en un café local donde solíamos compartir risas y confidencias. Ana llegó visiblemente nerviosa, su mirada mostraba preocupación mientras tomábamos asiento. «Te he llamado porque creo que tengo algo que contarte», comenzó ella vacilante. «Me gusta Javier desde hace tiempo». El mundo pareció detenerse por un momento mientras sus palabras calaban hondo en mi pecho. No solo estaba lidiando con mis propios sentimientos hacia él, sino también con los celos que comenzaban a surgir ante esta revelación inesperada. La conversación giró alrededor del dilema moral que ambas enfrentábamos: ¿cómo podíamos querer a la misma persona sin destruir nuestra amistad? La posibilidad de perderla me aterrorizaba tanto como perder a Alberto o incluso a Javier mismo. Esa tarde salí del café sintiéndome aún más confusa. Ahora había dos corazones involucrados en esta historia complicada y cada vez menos espacio para tomar decisiones claras sin herir a alguien más. Cuando regresé a casa esa noche encontré a Alberto revisando su teléfono con expresión seria. Cuando me vio entrar, levantó la vista lentamente y su rostro cambió drásticamente al ver mi expresión preocupada. «¿Hay algo que debería saber?», preguntó directamente sin rodeos ni evasivas. El aire se volvió denso entre nosotros mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para responderle sin causar más daño del necesario, pero cuando miré su pantalla vi mensajes entre él y Javier, intercambios amistosos pero cargados de significados ocultos para mí ahora reveladores e inquietantes. La confianza construida durante años comenzó a desmoronarse rápidamente ante mis ojos. Cada palabra escrita parecía ser una traición silenciosa hacia nuestro matrimonio ya frágil e inestable. Mi corazón latía desbocado mientras pensaba en las repercusiones posibles. ¿Podría haber alguna forma de salir ilesa? ¿O estaba condenada a vivir atrapada entre dos mundos irreconciliables? La noche avanzaba lentamente mientras luchaba contra las olas abrumadoras del caos emocional que amenazaban con arrastrarme hacia lo desconocido. La noche se deslizaba entre mis dedos como la arena de una playa olvidada. El aire en el bar local estaba cargado de risas y música flamenca, pero yo me sentía como un espectro, atrapada en una burbuja que me aislaba del mundo. Javier me miraba desde la barra, su expresión expectante contrastaba con mi confusión interna. La propuesta que me había hecho resonaba en mi mente, un cambio radical para estar juntos. Cada palabra suya parecía vibrar en el aire, llenando el espacio entre nosotros de una tensión palpable. «¿Y si nos escapamos?», había sugerido, sus ojos brillando con un destello de esperanza. «Podríamos empezar de nuevo, lejos de aquí». Su voz tenía la capacidad de hacerme soñar y temer al mismo tiempo. La idea era tentadora,
pero cada vez que pensaba en dejar atrás a mi esposo, un nudo se formaba en mi estómago. ¿Acaso podría realmente abandonar todo lo que había conocido por un futuro incierto? La vida con Javier prometía pasión y autenticidad, pero también implicaba una ruptura dolorosa con mi pasado. Mientras tanto, el teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto de mi esposo: necesitamos hablar sobre nosotros. La simple lectura me hizo sentir como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Qué estaba pensando? La incertidumbre se convirtió en ansiedad cuando recordé su mirada distante en los últimos días. Algo había cambiado entre nosotros, la chispa que una vez encendió nuestro amor parecía haberse apagado por completo. Con cada segundo que pasaba, las decisiones se acumulaban como capas de polvo sobre una mesa olvidada. La conexión con Javier me llenaba de energía, pero también traía consigo una carga emocional que no podía ignorar. En ese instante decidí que debía ser honesta conmigo misma y con los dos hombres involucrados en este torbellino emocional. Javier, le dije finalmente mientras tomábamos asiento en una mesa apartada del bar. No puedo seguir así sin aclarar las cosas. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de mis palabras. Lo sé, respondió con voz baja, casi temerosa. Mi esposo ha estado diferente últimamente, continué. Y ahora me pide hablar sobre nuestra relación. La revelación pesó en el aire entre nosotros como una nube oscura. ¿Crees que él lo sabe?, preguntó Javier, sus ojos fijos en los míos. No lo sé, respondí sinceramente. Pero creo que está considerando terminar nuestra relación también. El silencio se instaló entre nosotros mientras procesábamos la enormidad de lo que significaba esa posibilidad. El destino parecía jugar sus cartas de manera cruel y caprichosa. Me levanté abruptamente del asiento y salí del bar sin mirar atrás. Necesitaba aire fresco, necesitaba pensar con claridad lejos del ruido y las miradas inquisitivas. Las calles iluminadas de Sevilla eran un laberinto familiar pero ahora extraño, cada esquina evocaba recuerdos felices junto a mi esposo y momentos compartidos que parecían tan lejanos. En el parque cercano, los naranjos florecían a pesar del caos dentro de mí. Las flores blancas caían como lágrimas sobre el suelo mientras caminaba sin rumbo fijo, reflexionando sobre lo que realmente quería para mi vida. En ese momento crucial, decidí que debía enfrentar a ambos hombres directamente y hablar abiertamente sobre mis sentimientos. No podía seguir viviendo en esta ambigüedad, era hora de tomar las riendas de mi destino. Al regresar a casa esa noche, el sonido del silencio era ensordecedor. Mi esposo estaba sentado en el sofá con una expresión grave, sabía que algo no estaba bien. ¿Dónde has estado?, preguntó al verme entrar. Necesitamos hablar, respondí sin rodeos mientras cerraba la puerta detrás de mí. Me senté frente a él y vi cómo su rostro reflejaba preocupación e incertidumbre. He estado pensando sobre nosotros. Él respiró hondo antes de contestar, yo también he estado considerando qué queremos realmente. Su voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. Las horas siguientes fueron una mezcla intensa de emociones, confusión, tristeza y un atisbo de alivio al finalmente poder expresar lo que ambos sentíamos sin filtros ni máscaras. Hablamos sobre nuestras expectativas fallidas y los sueños perdidos entre las rutinas diarias, cada revelación era un paso hacia la verdad desnuda. Sin embargo, mientras conversábamos sobre nuestras opciones futuras, la posibilidad de separarnos o intentar reconstruir lo roto, sentí como el peso del amor no correspondido por parte mía hacia él se hacía más evidente. Mi corazón anhelaba algo más profundo, deseaba autenticidad y conexión real como nunca antes había sentido. De repente sonó el timbre, era Javier quien había decidido aparecer sin previo aviso justo cuando más vulnerable me sentía. Mi esposo miró hacia la puerta con sorpresa e incomodidad evidente reflejada en su rostro. No es buen momento, le dije rápidamente a Javier desde detrás del umbral antes incluso de abrirle la puerta completamente. Debo hablar contigo, insistió él desde afuera con determinación inquebrantable. Mi corazón latió desbocado nuevamente ante su presencia inesperada. Todo lo que había discutido con mi esposo palidecía ante la urgencia visible en los ojos de Javier. No puedo hacer esto ahora, murmuré casi para mí misma mientras luchaba por tomar una decisión clara entre dos caminos igualmente inciertos,
uno lleno de promesas nuevas y otro anclado a recuerdos viejos, cuando todo cambió drásticamente ante mis ojos. La tensión se cortó como un hilo frágil cuando abrí finalmente la puerta para enfrentar a Javier. Sabía que esta decisión marcaría irrevocablemente mi vida futura. La puerta se abrió lentamente y allí estaba Javier, su expresión mezclaba sorpresa y preocupación. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado de palabras no dichas y decisiones que pesaban en mi corazón. ¿Estás bien?, preguntó con un tono suave, pero la intensidad de su mirada me hizo dudar. He estado pensando, comencé sintiendo que cada palabra era un paso hacia lo desconocido. Sobre nosotros, sobre lo que esto significa. En mi mente el eco del silencio que había reinado en mi hogar se enfrentaba a la posibilidad de un nuevo comienzo. Javier dio un paso más cerca. No tienes que decidirlo todo ahora. Solo quiero saber qué sientes. Su voz era un refugio en medio de mi tormenta interna. Pero mis pensamientos estaban dispersos, la imagen de mi esposo me asaltaba con cada latido. Es complicado, murmuré sintiendo la presión de una verdad que necesitaba ser revelada. Mi matrimonio está roto. Las palabras salieron como un susurro, pero resonaron con fuerza en el espacio entre nosotros. ¿Y qué quieres hacer al respecto? La pregunta era directa, sin rodeos. Era lo que necesitaba escuchar, una invitación a ser honesta conmigo misma y con él. Quiero ser feliz, respondí con determinación, aunque el miedo se cernía sobre mí como una nube oscura. La idea de dejar atrás todo lo conocido me aterraba y emocionaba a partes iguales. Javier tomó mi mano, su toque era cálido y reconfortante, pero también despertó una chispa de ansiedad. Podemos encontrar una forma de hacerlo juntos, dijo él, su mirada llena de esperanza. Pero el peso de mis responsabilidades me mantenía anclada en la realidad. La idea de dejar a mi esposo sin más me parecía cruel e irresponsable. Justo cuando comenzaba a abrirme a la posibilidad de un futuro diferente, el sonido del timbre rompió nuestra burbuja. Era mi esposo. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en cómo podría reaccionar si descubría que estaba allí con Javier. Debo irme, dije rápidamente, retirando mi mano de la suya. La confusión y el deseo luchaban dentro de mí mientras daba unos pasos hacia atrás. No puedes escapar siempre, respondió Javier con seriedad. Tienes que enfrentar esto. Tomé aire profundamente antes de abrir la puerta para enfrentar a mi esposo. Al verlo allí con su expresión neutral pero cansada, comprendí que no podía seguir ocultando mis sentimientos ni mis acciones. Hola, le dije intentando sonar casual mientras la culpa me ahogaba por dentro. Él sonrió débilmente y entró en casa sin decir nada más. ¿Qué haces aquí?, preguntó al notar la tensión en el ambiente. Miré a Javier detrás de mí, él sabía que este momento llegaría tarde o temprano. Estábamos hablando, respondí evasivamente mientras intentaba mantener la calma en medio del caos emocional que sentía. Mi esposo frunció el ceño al ver a Javier ahí parado. ¿De qué? Su voz tenía un tono cortante. No es lo que parece, interrumpió Javier antes de que pudiera contestar, dando un paso adelante como si quisiera protegerme. Ella necesita tomar decisiones sobre su vida. La atmósfera se volvió tensa como un arco listo para disparar, cada palabra parecía cargar consigo las consecuencias de una vida entera construida sobre mentiras y silencios incómodos. ¿Decisiones? ¿Qué tipo de decisiones? La incredulidad llenó los ojos de mi esposo mientras miraba alternadamente entre nosotros dos. No estoy aquí para pelear, dije rápidamente intentando calmar las aguas turbulentas. Pero ya era demasiado tarde, las palabras flotaban en el aire como flechas lanzadas sin control. Javier tomó aire como si estuviera por decir algo importante, pero yo lo detuve con una mirada suplicante. No quería más conflictos, solo deseaba claridad para todos nosotros. Necesito hablar contigo, le dije a mi esposo mientras trataba de mantenerme firme ante la tormenta emocional que se avecinaba. Sobre nosotros. Me miró fijamente durante unos segundos interminables antes de asentir lentamente. Está bien. Su voz sonó cansada y resignada, ya no había rabia ni reproches en ella, solo una tristeza profunda que reflejaba nuestra situación compartida.
Mientras nos sentábamos juntos en el sofá, sentí como el peso del mundo caía sobre mis hombros nuevamente. Las decisiones nunca habían sido tan difíciles ni tan necesarias como ahora mismo. Lo he estado pensando mucho últimamente. Comencé a hablar despacio mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar todo lo acumulado durante años, mis dudas sobre nuestro matrimonio y los sentimientos por Javier que no podía ignorar más tiempo. Pero justo cuando estaba lista para abrirme por completo y contarle todo, la verdad sobre mis encuentros secretos, sonó nuevamente el timbre. Esta vez fue más insistente, casi urgente. Voy, dijo mi esposo levantándose del sofá mientras yo sentía como los nervios comenzaban a apoderarse nuevamente de mí, ¿y si era alguien inesperado? ¿Y si todo estallaba justo ahora? Él abrió la puerta lentamente y ahí estaba ella, una amiga cercana nuestra cuya sonrisa normalmente iluminaba cualquier habitación pero ahora parecía estar cargada con algo más profundo, una preocupación o quizás incluso conocimiento, algo inquietante brillando detrás de sus ojos claros. Lo siento por interrumpir, comenzó ella antes incluso de cruzar completamente el umbral, pero necesito hablar contigo. El ambiente se volvió pesado nuevamente mientras mirábamos entre nosotros tres vidas entrelazadas por decisiones pasadas y presentes inciertas frente a un futuro lleno potencialmente tanto dolor como liberación. La tensión aumentó cuando comprendí que esta conversación podría cambiarlo todo, no solo para mí sino también para ellos, e incluso podría llevarnos por caminos irrevocables e inesperados. Y así permanecimos ahí, atrapados entre secretos revelados y verdades ocultas mientras el futuro seguía siendo incierto.